para que no se nos haga mucho más tarde, ahora va a hablar... ¿cómo te llamabas? Va a hablar Mamen Horno. Ya sabéis que la costumbre es que entre los de la casa no nos presentamos más o menos, o muy brevemente, más siendo que todos la super archi mega conocéis, ¿verdad? O bien sea por selectividad, o bien sea por Zaragoza Lingüística, o bien sea por el Twitter, o bien sea porque la habéis cruzado en el Mercadona. Ella ha trabajado en muchísimos ámbitos y se ha dedicado más en los últimos tiempos también a un ámbito divulgativo que es fundamental. Cuando digo divulgativo no me refiero solo a dar a conocer a la plebe de manera más o menos masticada ciertos elementos, sino también a dar el salto de lo universitario a lo que estamos hoy, las enseñanzas secundarias, el instituto, etcétera, y también a la difusión en artículos de difusión lingüística, etcétera, para que al menos la gente vaya reconociendo, o no sé si reconociendo, pero conociendo, ¿verdad?, que los lingüistas no somos bichos raros, que también, pero que dentro de ser bichos raros nos dejan salir un poco del zoológico para que la sociedad vea también una cierta utilidad en eso. Por lo tanto, no voy a hacer una exposición de publicaciones ni de la sabiduría de Mamen, y lo único que sí que quiero que tengáis en cuenta es que podréis o no estar de acuerdo con las cosas que os planteé a veces en vuestras reuniones, etcétera, pero sí que os puedo jurar que será difícil que alguien gratis trabaje o intente trabajar por vosotros y por vuestros alumnos de la manera que lo hace Mamen. Gracias. Y además soy compañera de despacho de David, que se le olvida decirlo, ya lo dije yo el otro día. Bueno, pues gracias por quedaros, porque es una hora horrorosa y sé que lleváis en pie desde hace muchas horas, no vamos a pensar cuántas. Y yo os vengo a hablar de otra forma de dar gramática en clase, a ver si os gusta y si me la compráis. Vamos a hacer esto que tenéis en la diapositiva. Vamos a hablar un poco cómo le podemos dar la vuelta a las cosas y hacer un estudio inductivo, es decir, fijarnos en el bicho, sacar la descripción del bicho, sacar generalidades, intentar reflexionar y a partir de ahí pues que las cosas sean diferentes. Y me interesa sobre todo que le demos la vuelta a lo que ya estamos haciendo. El otro día la charla de Ignacio fue fabulosa, pero habló de muchas cosas que nosotros no estamos tratando todavía en clase. Yo lo que quiero es hablar de lo que ya vemos en clase, de lo que es habitual en nuestras clases, pues hablar de complemento directo, de complemento predicativo, de segmentar, de hacer sintagmas y hacerlo al revés. Porque yo creo que si cambiamos el método con las cosas que ya estamos haciendo ahora y aprendemos a hacer un método distinto, luego podemos enriquecer lo que sea y podemos crecer con información sobre colocaciones, sobre la referencialidad, sobre los distintos tipos de adjetivos, sobre lo que queramos. Pero yo creo que no se puede hacer todo a la vez, ¿no? Vamos a aprender el método y luego vamos a ver si podemos incorporar en nuestra clase de lengua otras cositas que son interesantes. Y entonces eso es lo que vengo a traeros. No os vengo a traer nada nuevo conceptualmente, pero vengo a presentarlo de otra manera. Hablaré de funciones sintácticas, hablaré de segmentación. También me interesa mucho la pregunta, la horrible pregunta de ¿para qué sirve la sintaxis, la gramática? Que no solo se la hacen nuestros alumnos, sobre todo los vuestros, sino que se lo hacen los papás de los alumnos y que se lo hacen incluso compañeros nuestros. Algunos de nosotros, a lo mejor no los que estamos aquí, pero algunos compañeros de lengua y literatura dicen ¿para qué vamos a dar gramática? A mí voy a estar en una mesa redonda el mes que viene en la que se va a presentar esto. ¿Hace falta dar gramática en secundaria? ¿Para qué sirve? Porque en realidad lo que nos interesa es que nuestros chicos aprendan a leer bien, a escribir bien, a hablar bien, etc. Vale, pues yo vengo aquí a traer una especie de vindicación de la gramática, ejemplos de que aprendiendo sintaxis uno escribe mejor. Y es que es muy difícil aprender a escribir bien si no se sabe sintaxis. La alternativa yo creo que es leer mucho, pero no sé si es una alternativa por la que quieren pasar nuestros alumnos. Así que de eso voy a hablar. Y hay una cosa que muchos de vosotros me habéis dicho a lo largo de estos años, pero que me lo dijisteis muy claro, muchos de vosotros, en junio del año pasado, y es, Mamen, necesitamos materiales. Porque sí, esto está muy bien, le damos la vuelta, los ejemplos, qué guay, tal, pero ¿de dónde saco yo los materiales? Y entonces yo, que soy como soy, pues dije, no os preocupéis, que yo este verano no tengo nada que hacer,
y me voy a meter en Twitter y voy a hacer un corpus. Bueno, pues lo he hecho y tengo 1.400 ejemplos ahora mismo. Y entonces yo hago un llamamiento al Gobierno de Aragón o a alguien, o un crowdfunding o lo que sea, porque lo estoy haciendo todo yo. Entonces, claro, ya sabéis lo que os digo, que tengo una vida, no tengo 10, ¿no? Entonces necesito que alguien me ayude. Os vengo a traer una aplicación que ahora mismo es un prototipo, que yo espero que de aquí al verano sea algo más que un prototipo y que podamos empezar a trabajar con ella. Yo me metí en Twitter y empecé a categorizar todo lo que encontraba. Muchos de vosotros sois amigos míos en Twitter y lo que me encontré es que la comunidad de Twitter es maravillosa. Bueno, mi comunidad, porque cada uno tiene la suya, la mía es maravillosa y cada día me mandan 5, 6, 7 ejemplos. 3 no valen, porque claro, ellos no saben si valen o no valen. 3 no valen, yo doy las gracias, qué bueno, lo dejo ahí. Pero los otros 4 sí valen. Y entonces tenemos ya ejemplos de fonética y fonología, de sintaxis, de semántica, de colocaciones, de ambigüedades, de máximas de cooperación, de todo. O sea, es que y además muchos de ellos sirven para 2 cosas. Es decir, te sirven para un roto y te sirven para un descosido. Hay carteles, bueno, luego lo veréis, hay carteles, hay titulares, hay juegos de palabras, hay chistes, hay un poco de todo. Hemos hecho una app, una aplicación de ordenador en la que es lo que hemos llamado el TW para lingüistas, porque en Twitter hay una etiqueta que me inventé yo este verano pensando que iba a ser una cosa yo conmigo misma y simplemente por no perderlas, y era el Twitter para lingüistas. Y a partir del Twitter para lingüistas que os podéis meter ya, os metéis en Twitter y ponéis la etiqueta Twitter para lingüistas y luego lo que queráis, ambigüedad funcional, Twitter para lingüistas, y tenéis un hilo de ambigüedad funcional. Y tenéis, yo qué sé, 6 ejemplos, 7 ejemplos, o 5 hilos, porque hay veces que me canso de un hilo y ya abro otro. O ambigüedad léxica, o máxima de manera, o máxima de relevancia, o alternancia de líquidas, confusión de líquidas, o bueno, ponéis lo que queráis y ponéis Twitter para lingüistas y se puede buscar así. Pero a mí no me parecía que eso fuera todo, o sea, yo no me parecía elegante, ¿sabes? O sea, ir a los profesores y decir, mira, entrad en Twitter y buscar, no me gustaba, yo quería una aplicación y es lo que tengo. Lo que pasa es que esta aplicación he conseguido que un bot me pase todos los tweets que yo categorizo, me los pasa a una Excel, ¿vale? Entonces yo los vuelvo a categorizar otra vez, porque claro, está en texto, pero lo tengo que poner en etiquetas. Entonces una vez que lo he recategorizado, vosotros tenéis una interfaz monísima donde podéis poner lo que queráis, el fenómeno que queráis, y os sale la foto, la explicación y el tipo de ambigüedad, ¿vale? Con lo cual, bueno, para trabajar está muy bien. Pasa es que, claro, como digo, esta recategorización, que es en lo que estoy ahora, yo todos los días categorizo en torno a 10 ejemplos, más o menos, en el Twitter. Todo eso se me va a la página Excel y luego tengo que volver a recategorizarlos en la página Excel. Entonces, me vendría muy bien tener un becario, una becaria. Me vendría de vicio. O sea, que cogiera mi texto y donde lo pone en el texto en el Twitter, pues esa persona, ganando un dinerillo, pues hiciera esto. Y luego también necesito que alguien en algún momento pague el servidor, que lo estoy pagando yo. Y bueno, está bien pagar las cosas, pero si es un proyecto y es para todos y así, y eso. Bueno, pues yo luego os enseño la aplicación de Twitter para lingüistas. También es posible que me digáis, mamen, esto no nos interesa nada, deja de gastar dinero y tiempo y ya está. Y que el Gobierno de Aragón no haga nada más. Pero si os parece interesante, estaría bien que lo dijerais y entonces intentamos que alguien me ayude y que esto realmente sea un proyecto viable, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo es pues algo que yo hago con mucho amor, pero que no es viable seguir así. Bueno, pues voy a empezar por el principio. El estudio inductivo, ¿en qué consiste y qué ventajas tiene? Todos vosotros lo sabéis, el estudio inductivo parte de observar los datos. Esos datos tienen que ser muy controlados, no podemos observar, como decía Ignacio el otro día, el firmamento, sino que tenemos que buscar datos muy controlados, pares mínimos, ambigüedades, elementos muy concretitos que sabemos nosotros muy bien qué es lo que queremos que observen nuestros alumnos y a partir de ahí sacar conclusiones. De esta manera, digamos que es el propio alumno el que va haciendo la teoría a través de los datos. En la clase de lengua, por lo tanto, tenemos que partir de datos reales
y tenemos que darle la oportunidad a los hablantes de que saquen conclusiones. Esto se hace, como sabéis, en todas las asignaturas de ciencias y en nuestra asignatura de lengua, en la parte de gramática, es especialmente interesante, como ya os he dicho muchas veces aquí, porque esa reflexión metalingüística yo creo que es el objetivo de nosotros como profesores. Tenemos que darles las herramientas y la motivación y la sabiduría para que cuando tengan 50 años y piensen en un chiste o piensen en un tal, tengan la posibilidad de pensar metalingüísticamente y de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque todo lo demás yo creo que no tiene sentido, ¿no? Lo que tiene sentido es que sean capaces de reflexionar metalingüísticamente para aprender nuevas lenguas, para entender dobles interpretaciones, para entender por qué el otro te ha interpretado mal, para mil cosas, ¿no? Para saber cómo expresarte mejor y para escribir, que también lo he dicho antes. Vale, ¿qué ventajas tiene esta forma de dar la gramática? Lo primero es que parte de la reflexión del estudiante y nos beneficiamos de su competencia como hablante. Ayer estuve tomándome algo con un amigo que me decía, es que mi hija es incapaz de aprenderse los verbos. Pretérito imperfecto, es incapaz. Y yo le decía, es que no se tiene que aprender el pretérito imperfecto porque ya se lo sabe. O sea, ¿cómo se va a aprender algo que ya se lo sabe? O sea, lo que tenemos que darle es una pista para usar su competencia lingüística. Pero no es ruso. O sea, es su lengua materna. Entonces, tenemos que partir de su competencia y darle pistas. Y ayer hice tal, o mañana haré no sé cuántos, o todos los días antes hacía no sé qué. Darle pistas para que saquen. Sus niñas más pequeñas no creo que no es de vuestro nivel, no lo sé. Pero la cuestión es que muchas veces se nos olvida que son hablantes nativos. Que no les podemos dar lengua española como les damos inglés o francés o ruso, porque no es igual. O sea, es como darles matemáticas como se da a ciencias naturales. O sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, la primera ventaja para mí es que ellos se empoderen. Y ellos sean muy conscientes de que tienen competencia y de que lo que piensan ellos sobre su lengua no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Yo en uno de mis artículos hablaba del mito de la gramática. El mito de la gramática es algo de lo que habló también Ignacio, que ha hablado también Vicky hace un ratito, que nos parece que la gramática está ahí fuera y el niño tiene que estudiarla y tiene que aprenderla. No, la gramática está dentro y tenemos que descubrirla, tenemos que reconocerla. Es un ejercicio de reconocimiento. Por lo tanto, esa es la primera ventaja. Y sobre todo, que si les empoderamos y se dan cuenta de que realmente lo que ellos reflexionan, lo que piensan es pertinente, será suya la asignatura, ¿no? Lo de las completivas yo no las tengo. Tengo corazón, no tengo completivas, que decía Ignacio, tiene mucho que ver con esto. Vale. Es un conocimiento significativo, de esto no voy a insistir porque lo hemos dicho 1000 veces. La sintaxis tiene que partir del significado y con estos ejemplos concretos precisamente conseguimos eso, que sea el significado, muchas veces un significado absurdo, pero es un significado el que tira de la sintaxis. Y entonces la sintaxis deja de ser algo que hacemos para aprobar un examen para ser algo que explica la realidad, que explica el chiste, que explica la ambigüedad, que explica el doble sentido, que explica por qué no se han entendido, que explica las cosas de comunicación, ¿no? Me parece interesante esto. Y se supera esta tendencia nuestra de poner etiquetas todo el rato para hacer algo más profundo, más reflexivo, más interesante. Bien, vamos a empezar con funciones sintácticas, que son cosas que tenemos que hacer sí o sí, que hacemos todos los días, y a ver cómo podríamos darle la vuelta y verlo diferente. Empezamos aquí. Salir con, dice, ¿saldrás con estos truenos tan feos? Y dice, yo salgo con quien me da la gana. Vale. Si lo cogéis de la base de datos que estoy preparando, pues pondría tipo de datos un chiste. También lo podéis buscar con tipos de datos. Hay veces que no querréis jugar con chistes, querréis titulares. Otras veces sí que queréis meter humor en la clase. Por eso también dentro de las múltiples búsquedas, una de las posibilidades es buscar por tipo de dato y también por objetivos. El objetivo es una ambigüedad funcional. Porque si presentamos una ambigüedad funcional podemos explicar mejor o pueden ellos entender mejor en qué consisten las dos funciones y por qué son cosas distintas, ¿no? Entonces les preguntaríamos en qué consiste la ambigüedad que provoca el chiste, partiríamos del significado y a partir de ahí podemos hacer una representación para cada uno de los significados, ¿no? Con esos truenos tan feos puede ser un adjunto, ¿no? Si es temporal, saldrás con estos truenos tan feos, saldrás entonces, saldrás de esa manera, un adjunto, o un complemento de régimen, salir con, ¿de acuerdo? Tenemos un bonus, además, en este ejemplo, y es que podríamos ver que la interpretación del verbo ya no es la misma,
que no es lo mismo salir que salir con, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un verbo tiene un complemento de régimen, un complemento preposicional, un suplemento, le llaméis como le llaméis? ¿Qué pasa con eso? ¿Es lo mismo o son cosas distintas? ¿Estamos hablando de otro verbo? ¿Estamos hablando...? ¿De acuerdo? Entonces, entramos en el complemento de régimen, en vez de diciendo un complemento de régimen es un complemento, que tal, entramos con un chiste. Pero ellos se van a dar cuenta de que uno se puede quitar, es decir, que está hablando de lo que está alrededor, de tal, mientras que el otro le cambia el significado al verbo, ¿no? Otro ejemplo. Paco, baja la bolsa. Y dice, pues nada, no invertimos. Dice, la basura, mongolo. Vale, es un chiste, es ambigüedad funcional y partiríamos siempre de lo mismo, ¿no? ¿En qué consiste la ambigüedad que provoca el chiste, ¿no? Pues en un caso, baja la bolsa, claro, ellos seguramente te dirán, no, es que bolsa es una palabra ambigua, y Natalia se pondrá muy contenta, pero eso no es lo que nos interesará a nosotros. Lo que nos interesará a nosotros es que hay dos representaciones sintácticas diferentes y que son muy interesantes, además. O sea, no es lo mismo baja la bolsa como con un verbo inacusativo, con un sujeto, que baja la bolsa en un imperativo donde el sujeto está omitido y la bolsa es un complemento directo. Y eso es muy interesante, y ver las dos representaciones. Y tenemos un bonus, porque le podemos decir, ¿esto lo puede hacer cualquier verbo? ¿Esto lo puede hacer cualquier sujeto? O sea, ¿cualquier verbo puede hacer como bajar? No. No todos los verbos permiten que lo que parece sujeto pueda ser complemento directo. Hay algunos verbos que lo permiten y otros que no. Y no todos los sujetos lo van a admitir. Tienen que ser sujetos muy raros también. No hace falta que hablemos de inacusatividad. Yo creo que sí, pero igual no ahora. Quiero decir, estamos diciendo que vamos a dar lo mismo. Pero con esta forma de hablar, esta forma de trabajar la diferencia entre sujeto y complemento directo, se puede dar pie a hablar de ese tipo de cosas. En la primaria, muchas veces les han relacionado el sujeto con el agente. Y en secundaria les decimos, el sujeto no es el agente. A mí me gustaría que diéramos un paso más, porque el sujeto no es el agente, pero la función de sujeto sí tiene que ver con el significado. Entonces podemos ver cómo determinados verbos tienen sujetos agentivos y hay determinados verbos que no tienen sujetos agentivos, que tienen sujetos experimentantes, que les pasan cosas. Y que hay verbos que a veces tienen sujetos agentivos y a veces tienen sujetos experimentantes. Es decir, que claro que hay una relación entre el sujeto y algunas funciones semánticas, que no es unívoca, pero que ser sujeto no es simplemente el que concuerda conmigo, sino que son más cosas. Y que yo como hablante más o menos me puedo imaginar qué cosas son. Y si yo digo que a mi marido me lo murieron, aunque eso no se pueda decir, todo el mundo me entiende. ¿Y por qué me pueden entender a mi marido me lo murieron? Pues porque con un verbo como morir, donde tienes un sujeto de una determinada cosa, si le pongo un sujeto delante va a ser un sujeto adjetivo. Alguien hizo que mi marido muriera. ¿Sí o no? Y entonces de repente morir es asesinar. Ese tipo de juegos, si has empezado por aquí, puedes jugar y puedes ampliar, que ya hemos dicho que no vamos a ampliar ahora, pero da pie, ¿de acuerdo? Mientras que si tú vas y dices, venga, el sujeto, el que concuerda, venga, el complemento directo, el que tal, el que lo puedes cambiar por lo, ya está. O sea, es mucho más difícil hacer la reflexión. No sé si os lo estoy vendiendo bien o no, pero yo creo que es interesante partir de aquí. Dice, como reconocido y experto piloto y doctor en aeronáutica por las más prestigiosas universidades del mundo, ¿cómo ha visto usted el aterrizaje del vuelo de Air Canada? Dice en pijama. Muchas gracias. Vale. Cuidado con Twitter porque hay faltas de ortografía y no se pueden editar, ¿vale? Así que no se pueden poner así directamente o se puede jugar con ellos. Hay una falta de ortografía, ¿quién la ve? ¿Quién la ve? Vale, pues ya está. Tipo de dato, un chiste, es una ambigüedad funcional. ¿En qué consiste la ambigüedad que provoca el chiste? Y aquí tenemos pues, un complemento predicativo del sujeto o un complemento predicativo del complemento directo. Esto es muy parecido a un chiste que ya mencioné en otro sitio y que muchos de vosotros conocéis, de a mí me gusta ver el cine doblado y está doblado el señor viendo el cine. Es decir, de esos hay muchos. En la base de datos tenemos bastantes. Vale, aquí tenemos un bonus y es reflexionar sobre el complemento predicativo. Tenemos un complemento predicativo que no es un adjetivo, es en pijama, ¿de acuerdo? No pasa nada. O sea, si hemos dado el complemento predicativo de esta manera, reflexivamente, viendo cómo se puede trabajar entre el sujeto y el complemento directo y que lo veo doblado o no lo veo doblado, o que lo veo en pijama o no lo veo en pijama, pues no les pasará nada porque sea un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Ahora, si lo presentamos como es el adjetivo que... Pues claro, pues es el adjetivo que... Pues luego un sintagma preposicional no nos cuadra. Entonces, si tiramos del
significado no tenemos que tirar de otras cosas como la categoría que nos falla mucho. Porque la categoría nos falla mucho cuando queremos reconocer funciones. O sea, prototípicamente, vale, pero a poco que te pones a rascar, la categoría no da más que disgustos. Entonces, si partimos del significado, no hace falta que demos ese tipo de pistas que no son necesarias. Mucho lloráis por la tilde de solo. Esto es por un cachondeo que hay con la tilde de solo en Twitter. Dice, pero no pedís una para desambiguar, crucemos todos los dedos. Crucemos todos los dedos es maravillosa. Crucemos todos los dedos. Es un juego de palabras. ¿En qué consiste la ambigüedad? Todo el mundo lo ve. Y claro, aquí podemos ver, ¿no? Crucemos todos los dedos con sujeto, complemento directo. Crucemos todos los dedos. O crucemos todos los dedos con el determinante, ¿no? Aquí se puede hablar... aquí el bonus no sabía cómo ponerlo. Porque a mí lo que me pide el cuerpo es que aquí hablemos de la posición del sujeto, ¿vale? Todos crucemos los dedos, crucemos todos los dedos, ¿qué pasa con ese todos? Pero claro, también, ¿por qué no se tilda solo? Pues es que hay que hablar de eso también en clase, ¿no? Y cómo no se puede utilizar la tilde para desambiguar, porque si no vamos a estar tildando todo el rato, todo el tiempo y a todo el mundo, ¿no? Entonces, si alguien nos dice basta de tildar, pues basta de tildar, no pasa nada. O sea, hay muchísimas ambigüedades que no se cambien con una tilde y por lo tanto no pasa nada. Es una reflexión que se puede llevar a clase. En mi despedida de soltero nos vamos a ir a todos a comer a un chino, doctor Lecter. Dice, yo quiero uno para mí solo. Es un chiste, tal. Vale, pues eso es interesante para meter el locativo argumental, ¿vale? No es lo mismo que sea un complemento directo, nos comemos al pobre señor, o si es un locativo argumental que va con ir, ¿vale? Ir a comer a un chino. Puede ser interesante. El bonus, la preposición a es la misma en los dos casos. ¿Es lo mismo ir a un chino que comerse un chino? ¿Esa realmente es preposición en los dos sitios? ¿Está exigida por lo mismo? Tal. Bueno, está bien, ¿no? Porque luego en selectividad cuando decimos se puede poner siempre sintagma preposicional, pero cuando es complemento directo como que nos duele, a algunos de nosotros nos duele, ¿no? Que vean que, por lo menos que vean que no es lo mismo, ¿no? Que son cosas distintas y que la A de comerse a un chino depende de chino. Y de ir a un chino depende de ir. Y ahí algo tiene que ver, ¿no? Algo habrá ahí de diferencia. Vale, como veis, es muy fácil presentar las funciones y reflexionar sobre las funciones a través de estos juegos y casi siempre tienen un bonus. Casi siempre se puede hablar de algo más. Que no queremos hablar de nada más, no se habla de nada más, pero hemos hablado de funciones sintácticas de otra manera. Cuando tengan que etiquetar, lo van a etiquetar desde la reflexión, desde un conocimiento más profundo. ¿De acuerdo? Vale, otra cosa que hacemos mucho, segmentar. Vamos a segmentar. Y para eso está muy bien, pues, estructuras ambiguas que, según donde segmentas, entiendes una cosa o entiendes otra. Entonces, tenemos aquí, dice... no vayas al circo con animales. Es un cartel de Podemos que dice no vayas al circo con animales. Es una ambigüedad funcional y estructural. Tenemos las dos cosas, en qué consiste la ambigüedad, se juega con ellos, y una representación para cada interpretación, ¿no? Con animales dentro o fuera del sintagma preposicional, ¿sí? Entonces, puede que no tengas que ir al circo con tu mascota o puede que no tengas que ir al circo que tenga animales, ¿no? Y eso es interesante por lo que decía antes Vicky, ¿no? Porque la estructura es diferente, porque la linealidad es una cosa, pero no podemos interpretar esto si no le damos una estructura. Y entonces, el hecho de decir al circo con animales se acaba en circo o se acaba con animales tiene repercusiones. Y en una no te puedes llevar a tu perrito y en otra no puedes ir ni tú. ¿De acuerdo? Entonces, son dos cosas distintas. O sea, ¿voy al circo sin mi perrito o no voy al circo porque tiene animales? ¿No? Son cosas muy distintas porque estoy segmentando en sitios distintos. Y eso es interesante, para eso sirve la sintaxis. Más ejemplos. Dice, nadie sospechó en 15 años que había muerto porque pagaba sus recibos. Es una ambigüedad estructural, esto es un titular real. A mí son los que más me gustan, los titulares reales, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste la ambigüedad? Estamos muy cansados, a lo mejor alguien no lo ha visto, a mí me costó este ejemplo, pero hay quien puede pensar que el hecho de pagar los recibos puede ser perjudicial para la salud, ¿no? Y que haya muerto precisamente por pagar los recibos, ¿no? Entonces, digamos que puede estar dentro o fuera de la completiva del complemento directo. Nadie sospechó en 15 años
que había muerto porque pagaba sus recibos, es decir, eso es lo que no sospecharon, que precisamente al pagar sus recibos dijeron vamos a por él, es un maldito burgués que paga sus recibos y lo mataron por eso, o nadie sospechó en 15 años que había muerto porque pagaba sus recibos, ¿vale? Que es lo que yo creo que el titular quería decir. Pero es interesante que no es igual que esté dentro o fuera de la completiva, que la segmentación tiene importancia, ¿no? Y el significado es diferente. Vale, este es buenísimo, no sé si se ve, no se ve, ni lo voy a ver yo. No lo voy a leer porque no lo veo, pero este es muy bueno porque me lo mandó, bueno, ya os digo que todos los días me llegan 10, 12 ejemplos de estos y me lo mandó un tuitero que había hecho una foto de su tostadora y en la tostadora ponía, es que no lo voy a ver, pero pone algo así como tostada para hacer tostadas de pan de acero inoxidable. ¿Vale? Y entonces pone, ¿será el desayuno de Mazinger Z? Porque de acero inoxidable puede estar dentro, bueno, creo que aquí, de acero inoxidable puede estar dentro o fuera del sintagma preposicional de para tostadas de pan de acero inoxidable. Es muy interesante porque si conseguís esto de los chicos, si ellos ven esto es obsesivo y van a estar viendo la tostadora y se van a dar cuenta de que hay una ambigüedad estructural y eso es maravilloso. Porque alguno de esos hará una tesis conmigo, que es al final lo que yo quiero. Entonces, el meterles el gusanillo y el decir, fíjate, la tostadora de Mazinger Z, ¿vale? Pues es que luego lo van a ver en los carteles, lo van a ver en los titulares, lo van a ver... Y eso es muy interesante. Es muy interesante porque además luego intentarán no ser ambiguos ellos cuando escriban. Porque serán conscientes de que es muy fácil ser ambiguo. Un hombre confiesa haber matado a su mujer con 9 puñaladas en pleno juicio. Vale, lo mismo, es ambigüedad estructural. ¿En qué consiste la ambigüedad? Bueno, pues ¿qué hizo en pleno juicio? ¿Confesó o la mató en pleno juicio, ¿no? Entonces, una representación para cada interpretación dentro o fuera de la oración de infinitivo. Son ejemplos muy parecidos. Enrique Iglesias y Ana Kurnikova posan con su hija recién nacida por primera vez y un tuitero me decía ¿cuántas veces piensan que van a hacer esta pobre niña? ¿No? Ambigüedad estructural, dentro o fuera. Vale, hasta aquí, no sé cómo voy de hora. ¿Bien? Hasta aquí... Ya, pero es que no tengo reloj ni tengo nada. Vale. Hasta aquí, bueno, son cosas que hacemos en clase, pero que en vez de decir tienes esta estructura y solo hay una segmentación y la vamos a encontrar, pues tienes esta estructura y hay más de una segmentación. Y entonces te vas a dar cuenta de que la segmentación no es baladí, no nos da igual hacerla de una manera o de otra. Vale. Pero me interesa todavía más este otro apartado, que es el de la escritura. Por eso, por lo que digo, porque incluso compañeros nuestros empiezan a plantearse que no hace falta dar gramática. Y de verdad que a mí me resulta muy difícil explicarle a alguien cómo tiene que poner las comas si no sabe sintaxis. Es francamente difícil. Pero no solo poner las comas, que ahora veremos unos cuantos ejemplos, sino incluso cómo se distribuyen linealmente los argumentos. O sea, cómo coloco yo los argumentos. De hecho, la verdadera prueba es la cantidad de ejemplos que hay en el corpus. Yo recuerdo que empezaba a recoger este corpus en agosto y estamos a febrero. Y todos los días de titulares, todos los días tengo 2 o 3. De titulares que son ambiguos, que no se entienden, que... Yo creo que si la gente supiera más sintaxis, escribiría mejor. Aparte de que nos tienen que contratar, ¿no?, a los correctores, etcétera, eso por supuesto. Pero yo creo que si la población en general, los periodistas, las personas que escriben, supieran un poco más de sintaxis, no pondrían las cosas que ponen, porque no son conscientes. Y con las comas se piensan que bueno, más o menos cuando me pare, pues pongo una coma, ¿no? Es horroroso. Hay un vídeo por ahí en YouTube que dice, el día que dicen esto los profesores de primaria... cosas que se pueden hacer el día que dicen los profesores de primaria que hay que poner una coma cuando tienes que respirar. Entonces dice, pues hacer bailes regionales, hacer tal, y te dan muchas ideas para que utilices tu tiempo en otra cosa, ¿no? O sea, poner las comas es demostrar que sabes sintaxis. No es otra cosa. Es demostrar que entiendes las relaciones estructurales dentro del texto. Entonces, ¿cómo pones comas si no sabes? Para mí... Es posible que todos nosotros tengamos
a lo largo de toda nuestra vida 4 o 5 alumnos que de forma intuitiva, pues como el que sabe pintar, o el que sabe cantar, o el que sabe, pues ¡pum!, te pone todas las comas bien. Y le dices, ¿pero cómo lo has hecho? No tengo ni idea. O sea, eso nos puede pasar, pero nos va a pasar con 4 o 5. Pero es que nosotros le tenemos que dar clase a los otros tantos que, pobrecicos míos, pues como yo, pues si no me dicen cómo, pues no sé, porque no tienes esa habilidad innata o... Bueno, pues vamos a ello. Eso. Los ejercicios que hemos visto hasta ahora son interesantes porque nos ayudan a entender el significado de los enunciados, pero también ahora nos van a hacer más útiles, más competentes en nuestra lengua. Vamos a escribir mejor. Vale, este es un ejemplo real que además creo... Me han dicho, en Twitter, tampoco es una frase muy fiable, pero a mí me han dicho que le costó el puesto a alguien, ¿de acuerdo? Que en un momento determinado, cuando don Juan estaba a punto de morir, pusieron esta coma asesina entre el sujeto y el predicado y pusieron don Juan, coma, agoniza, y parece que estaba como animándole, ¿no?, a llevar a cabo este proceso. Esta coma asesina que va entre el sujeto y el predicado es súper común. Súper común. En cuanto el sujeto es un poquito complejo, es que nos lo pide el cuerpo y uno tiene que volverlo a leer y decir, cuidado, que aquí me ha salido una asesina, y quitarla. Pero si no sabes las relaciones estructurales sujeto-predicado, es imposible que te des cuenta de que esa coma es asesina. En el corpus hay hilos e hilos e hilos de comas de vocativo que no están puestas y que por lo tanto significa cualquier otra cosa. Sobre todo con insultos es bastante gracioso, porque dicen justo lo contrario de lo que quieren decir, porque de repente el insulto deja de ser un vocativo para convertirse en un adjetivo de algo suyo, en fin, os hacéis una idea, y sujetos con su relación con el predicado. Aquí es muy interesante ponerles esto y decir, ¿cuál es el error de puntuación? ¿Qué es lo que quería decir el periodista? ¿Qué es lo que ha dicho realmente? ¿Cómo se podría haber escrito? Fijaos que es muy pequeño, son 3 palabras, pero si tienen esta reflexión, luego van a tener cuidado con sus sujetos y no los van a separar con comas. Vale, la coma del vocativo tenemos aquí más la coma asesina del sujeto. Dice, qué guay sería poder poner comas asesinas en algunos casos para delimitar bien cada función. En el que no escribe nunca se equivoca, sin coma, no sabemos a qué se refiere nunca. Y hasta aquí mi reflexión del día, que me pareció maravillosa. Porque es verdad, la coma asesina a veces no solo nos la pide el cuerpo, sino que es incluso necesaria para deshacer la ambigüedad, ¿no? El que no escribe nunca se equivoca no es lo mismo que el que no escribe nunca se equivoca, ¿de acuerdo? Es lo contrario, de hecho. Pero no podemos poner la coma porque sería una coma asesina. Por lo tanto, podemos reflexionar sobre cosas que quieres decir y que no puedes decirlas de esta manera. Es decir, si así no resuelves la ambigüedad, ¿cómo lo escribimos para que esto no sea ambiguo? ¿Qué hacemos con ese nunca? Ese nunca no se puede quedar ahí, ese nunca lo tienes que cambiar de sitio, a no ser que quieras hacer la gracia y dejarlo ahí, que nadie sepa lo que has dicho. Pero si tú quieres comunicar, como no tienes la posibilidad de poner una coma porque no puedes, porque es un sujeto y su predicado, pues tendrás que mover nunca. Esto es jugar al ajedrez, o sea, esa pieza la tienes que cambiar de lado. Y este tipo de ejercicios, que son muy pequeños, que son muy concretos, yo creo que ayudan mucho a aprender a escribir, porque cuando ellos se relean, se van a dar cuenta de las cosas que chirrían, que no están bien y que tienen que cambiar la pieza de sitio, ¿no? Vale. Todas las películas en otro idioma se doblarían al español en México. Esto es un titular también real que yo entendí mal. O sea, no sé cómo lo entendéis vosotros, pero yo entendí, y de hecho así lo puse en mi tuit, que todos los que se dedican al doblaje tenían que hacer las maletas e irse a México, ¿no? Inmediatamente. Entonces, digo, alguien me ordena este titular, no es lo mismo en México, todas las películas se doblarán al español, que es lo que quería decir el periodista, que todas las películas se doblarán al español en México, que es lo que pone. Y obviamente, claro, si no eres doblador profesional te da igual, pero si eres doblador, pues tu vida corre peligro, quiero decir. Ahora, a partir de ahora, todo en México. O sea, ver cómo se lo digo a los niños, a mi marido, ¿sabes? O sea, es interesante darte cuenta de esto. Entonces,
Si tú esto lo llevas a clase y ves que es un problema y qué habéis entendido con esto y qué quería decir y dónde ponemos en México, pues estás llevando a su reflexión problemas de escritura que luego tienen, porque los tenemos todos. Snyder detenido en Holanda bailando sobre un coche borracho. Decía el tuit pues que tengan al coche, que es el que había bebido, ¿no? Entonces, ¿qué problema encontramos con este titular? ¿Qué significa? ¿Qué quería decir? ¿Cuál es el problema estructural? ¿Qué es este borracho? ¿Es un adjetivo de coche? ¿Es un complemento predicativo? Si es un complemento predicativo, ¿por qué no puede estar ahí? ¿Dónde lo tengo que poner? ¿Qué me pasa? ¿De acuerdo? Que implica un problema con la función, ¿no? Complemento predicativo frente a un complemento de nombre. Pero lo interesante aquí también lo podemos usar para trabajar las funciones. Pero aquí lo he traído también pues, para escribir mejor. Simplemente, sea un complemento predicativo, sea un complemento de nombre, es que no puede estar ahí porque su núcleo va a otro lado, ¿no? Y genera una ambigüedad. La secretaria dice que Millet le daba sobres para un excesoredo de CDC que guardaba en caja fuerte. Bueno, pues ¿quién es el antecedente de lo que guardaba en la caja fuerte? ¿Qué había en la caja fuerte, por Dios? ¿No? ¿Qué problema encontráis? ¿Qué significa que quería decir el periodista? Todo son las mismas palabras y el antecedente del relativo. ¿Cómo podemos poner las oraciones de relativo? ¿Qué límites tenemos que dejar? ¿No? ¿Hasta dónde puede llegar la distancia, ¿no? Entre el antecedente y el relativo? ¿No? Cuidado con esto, porque si no al final acabas diciendo lo que no quieres. Fijaos que todos estos cobran de periodistas, o sea, quiero decir, es gente que se dedica a comunicar, lo hacen muy rápido, no me estoy metiendo con ellos, yo haría lo mismo seguramente si tuviera que poner rápidamente, ¿no? Pero quiero decir con esto que son errores normales, que son errores que no son tontadas que se nos ocurren a los tuiteros, venga, vamos a reírnos, jaja, que también a veces hay de eso, pero que muchas veces son titulares, que hay gente que lo ha puesto con la mejor voluntad de comunicar y que tiene un fallo estructural muy grande porque no saben sintaxis. Solo es eso. Si es que no hay más razón. Si serán buenas personas, todo bien, pero no saben sintaxis. Entonces, si sabes un poco de sintaxis y reflexionas antes de mandar a quien lo tengas que mandar, pues te das cuenta de que ese antecedente y ese relativo no pueden estar tan lejos. Que hay un antecedente por ahí que te está interfiriendo, ¿no? Un hombre sin cuerda escala el SART en Londres. Y el tuitero que me mandó esto dice, yo creo que el hombre iba a pilas. Pero no, y mi hijo, que tiene 16 años, se está grabando y luego me va a matar, me dijo, mamá, ese chiste de mi generación no lo entiende nadie, porque no sabemos lo que es un hombre que es con cuerda o sin cuerda o a pilas. Bueno, pues eso, ¿no? Lo mismo. ¿Qué hacemos con este sin cuerda, que es un adjunto y que de repente se nos ha ido como si fuera un complemento del nombre? Un empresario ruso pone a la venta una aldea habitada por cerca de 300.000 euros. Y dices, ¿qué habitantes más raros tiene esa aldea? ¿No? Pues eso, por cerca de 300.000 euros parece un complemento de poner a la venta y no debería ser un complemento de habitada. Además, un complemento agente de habitada. Detenido un joven tras acuchillar en el cuello a un peatón al que no conocía en Valencia. Cuando se veían en Zaragoza se conocían, eran amigos, pero cuando lo veía en Valencia se le había olvidado quién era y, bueno, pues eso, lo mismo. Valencia, complemento de acuchillar o de conocía. Vale, bueno, pues hasta aquí, si no lo he conseguido, pues ya no tengo más datos ahora mismo. Hasta aquí todos los datos que yo tenía para intentar convenceros de darle la vuelta, ¿no? Y de poner, si no queréis todo el rato, entiendo que hay que dar las cosas más rápido, etcétera, pero salpimentar. Es decir, de vez en cuando llevar esto a clase, ¿no? Y si os parece interesante, pues tenemos esta aplicación de TW para lingüistas, donde mi objetivo es, como digo, que esté accesible para a finales de curso, a ver si consigo que alguien me ayude, y luego se va a ir implementando, porque los tuiteros no paran, y los periodistas tampoco. Entonces yo sigo recibiendo y si consigo que además esto me ayude a alguien, pues tendré a alguien que esté trabajando conmigo y que se encargue más horas, porque yo pues cuando me levanto a las 7 de la mañana hago 3 o 4, cuando me voy a dormir a las 12 hago otros 3 o 4 y poco más, y esa es mi vida. O sea que si tengo a alguien que tiene la posibilidad de tener unas horas dedicadas a esto, pues podemos incrementarlo. También, si alguno de vosotros os apetece meteros en este lío, pues podéis poneros en contacto conmigo y decir, oye, pues mira, yo es que los viernes por la tarde no sé qué hacer y tú pásame la web y yo te voy categorizando. Pues vale.
Todo empezó eso en el Twitter, ese es mi Twitter, el de m_horno. Si os metéis directamente en el Twitter, tanto en el mío como en la etiqueta Twitter para lingüistas, vais a encontrar todos los ejemplos, es decir, ahora la aplicación está en piloto. Si queréis empezar a trabajar ya con ejemplos, os podéis meter al Twitter y hacer una búsqueda con esta etiqueta. Y como digo, tengo hilos enteros que están organizados por contenidos, ¿vale? Entonces, si os interesa una cosa en concreto, pues mira, pues voy a dar, qué sé yo, la metáfora, o voy a dar la polisemia, o voy a dar... Bueno, pues ponéis polisemia Twitter para lingüistas y con un poco de suerte ejemplos hay, ¿no? Hay ejemplos un poco de todo. Y esta es la aplicación que estoy montando. Esta va a ser la dirección. Bueno, esta es la dirección piloto ahora. Yo no sé si luego la migraremos, por eso todavía no la pongo a disposición de vosotros porque no tengo claro nada. No sé si acabaremos aquí o no acabaremos aquí. A mí me gustaría que estuviera en un sitio sólido porque son muchas horas de trabajo y no me gustaría que estuviera en un servidor que se cayera cada 2×3, la verdad, ¿no? Yo prefiero... Si conseguimos, además que suelen ser pues eso, 20, 30 euros al mes, una cosilla, aquí parece, dame algo para el niño. Pero quiero decir que no es dinero para una aplicación de estas características y conseguir que no se nos esté cayendo cada 2×3. Yo ahora tengo el bot caído desde diciembre. Desde diciembre no me carga tweets, ¿no? en la aplicación. A mí me han dicho que es cuestión de 15 días y que ya yo sé que tengo como 1000 y pico datos, pero no se están cargando porque se ha caído el este. Y eso es porque estamos en un sitio muy barato. Y claro, por eso me gustaría llevarlo a otro sitio, entonces no os apuntéis mucho la dirección, porque la compartiré en el blog, en las redes, en Facebook, en la carpeta de selectividad, donde queráis. O sea, en cuanto sea una cosa más definitiva, estará. Vale, consiste en esto. Pondremos lo que queremos buscar, ambigüedad estructural o lo que sea. Tendréis siempre la posibilidad de ver solo tweets etiquetados, porque este bot, si funciona bien, estará todos los días cargando, entonces va a ir más deprisa que nosotros categorizando. Entonces, si le dais aquí, solo os buscará tweets etiquetados. Eso lo que hace es que son ya pata negra, o sea, están ya revisados, está todo bien. Mientras que si no le dais ahí, puede salir cualquier cosa que yo haya puesto en Twitter y que, bueno, pues que no esté limpio, ¿de acuerdo? Pero bueno, si no sale nada de lo que está etiquetado, porque ahora hay poco etiquetado, pues podéis darle a, bueno, tú dame lo que quieras y ya me apaño yo, y es una posibilidad. Entonces, por ejemplo, digo ambigüedad estructural y me salen, ahora tengo 4 categorizados, porque le había dado a categorizar. Tengo 4 ejemplos categorizados, que los hice para esta charla. Entonces te pone los 4 ejemplos, te pone el autor del tweet. Para los tuiteros esto también está bien porque podrán buscarse, a ver cuántos tweets tiene mamen mías, a ver cuántos tweets míos tiene de ambigüedad funcional, a ver cuántos... Hay un tuitero que dijo el otro día que el objetivo de su vida era tener un tweet en cada uno de mis hilos. Bueno, pues a ver si cunde el ejemplo y todos hacen un montón de datos. Bueno, pues se puede buscar por autor, por idioma. El 99%, el 98% están en español, pero tengo en inglés, en portugués. En portugués tengo muchos, porque hay un tuitero portugués que me da muchos datos. En inglés tengo también, pero vamos, la mayoría son en español de momento, ¿no? A lo mejor luego esto crece porque esto es interesante para enseñanzas medias, pero yo creo que también es interesante para segundas lenguas. ¿No? Puede ser interesante para clase de L, por ejemplo. Aparece el texto de la imagen. Entonces elegimos uno, el que más nos guste, y entonces aparecerá así. Aparecerá el tweet con la imagen que tengamos, el tipo, la ambigüedad y la explicación. ¿De acuerdo? Ahí pone una pequeña explicación de cómo se puede interpretar de las 2 interpretaciones. Y luego ya sabéis que en un ejemplo puede haber ambigüedad de varios tipos. Entonces aquí solo es de sintaxis. Es una pena porque no se ve. Aquí es solo de sintaxis, pero podríamos tener a lo mejor a la vez una ambigüedad sintáctica y léxica, o sintáctica y fonética, o de la máxima de relevancia y léxica, porque muchas veces están combinadas. Y para entender la ambigüedad tienes que entender las 2 cosas. Os he puesto los 4 que tenía.
Dice, un concursante de Gran Hermano muestra su mano amputada por primera vez. Este es parecido al que hemos visto antes. Bueno, pues es ambigüedad estructural, ¿dónde está esa primera vez? ¿Cuántas veces piensa que le van a amputar la mano al pobre señor? Y la explicación. Lo bueno de todo esto es que si cogéis la opción de tweets etiquetados, tenéis la explicación. Si no, pues puede que esté en el tweet o puede que no, pero entonces no hay que comerse mucho la cabeza. Está el ejemplo, está para qué sirve y está la explicación de cuál es la doble. Vale. Bueno, pues la conclusión, ya estoy acabando, no sé cómo voy de hora. Es que yo quería venderos que otra forma de dar gramática es posible, que puede ser más reflexiva, más inductiva, más significativa y que para eso pues me pongo a vuestra disposición con los materiales que estoy creando a través de mi cuenta o de la etiqueta ahora mismo y cuando pueda pues a través de la aplicación. Y que si alguien quiere colaborar, pues que esto irá más rápido. Seréis muy bienvenidos y muchas gracias.